¿Qué tal? Buenas noches. En esta ocasión les voy a proponer que nos adentremos en un tema muy importante en psicoanálisis que tiene que ver con el fantasma. Ustedes habrán escuchado, leído que Lacan habla de un término que nombra como fantasma y a su vez parece por momentos perderse en ínfimas diferencias con el concepto freudiano de fantasías. Como en la esencia de la cosa ambos términos significan lo mismo, voy a proponer que los separemos para poder hacer un estudio más esquemático de esta cuestión. Así que les propongo que, por un lado, pensemos en el fantasma como un término articulado con un verbo, y por otro lado, pensemos a las fantasías como la proliferación que parte de este verbo. Entonces, tomemos al fantasma con un verbo en infinitivo. Por ejemplo, podríamos encontrarnos con devorar, mirar. Por otra parte, podría también aparecer pegar, otro verbo muy presente en los fantasmas, y que a la hora de ser atravesado por las voces gramaticales de la pulsión, tal como Freud las describía en Pulsión y Destinos de Pulsión, vamos a encontrarnos con justamente la proliferación de fantasías. Vamos con un ejemplo para que sea un poco más sencillo. Si nosotros partimos del verbo mirar y lo pensamos como el andamiaje que construye el fantasma, vamos a poder escuchar que es aquello que sucede con las repeticiones de un paciente en torno a este objeto mirada. Entonces, las voces gramaticales de la pulsión, ustedes recordarán que son tres, son las mismas voces gramaticales que podríamos estudiar al adentrarnos en un idioma. Son tres: activa, pasiva y reflexiva. La voz activa diría mirar, ¿sí? Es decir, yo miro. La voz pasiva sería ser mirado, me miran. Y por último, la voz reflexiva sería hacerse mirar, ¿no? Que podría ser pesquisado más que en un decir, en una acción, ¿sí? Es decir, una persona que de repente se lleva al punto de hacerse mirar, o sea, entrar de esta manera en la escena. La forma sublimada sería el actor que sube al escenario y justamente hace con la pulsión de hacerse mirar una obra artística. Entonces, ¿qué es lo que nos va a ir habilitando a pensar esta cuestión entre fantasma, fantasía y verbo? Nos va a llevar a estudiar justamente la pulsión. La pulsión, como ustedes podrán encontrarlo en los textos freudianos, se dirá que de la pulsión en sí misma nada se puede conocer. No es que uno en el consultorio dice, bueno, eso es pulsión o aquello no es pulsión, sino que la pulsión la conocemos a través de sus representantes, y que el principal representante, como decíamos, es un verbo, ¿sí? Un verbo que va a poder articular la oración, que ya sería la fantasía. Si vamos a los términos estrictamente gramaticales, podemos pensar la fantasía como la oración conformada, ya que
podemos encontrar que aparecerá tanto el verbo como el sujeto y el objeto. Es decir, uno dice yo, sujeto, esto en términos gramaticales, yo, sujeto, miro a el objeto que está detrás de la mirilla de la cerradura, pensando el voyeurismo. Entonces, ahí encontramos cómo, con este recurso gramatical, pensamos en la oración que la fantasía configura. Es decir, pensemos al fantasma como el verbo en infinitivo que ha tocado algo de la subjetividad y que empieza a ser puesto en las oraciones que las fantasías configuran. Además, por ahí, siendo un poco heterodoxos, podemos encontrarnos que justamente Lacan, para formalizar el fantasma, utiliza dos términos, y el losange, dos términos que son el sujeto barrado, la pequeña a, y en lugar de decir, bueno, es el verbo lo que articula el sujeto con el objeto, va a colocar ahí el losange. Pero fíjense cómo la articulación sigue siendo la misma y cómo el fantasma nos va a adentrar justamente en el estudio de la pulsión en su expresión clínica. Entonces, pasamos de la pulsión a la pulsión hecha verbo, al verbo atravesado por una voz gramatical que va a desencadenar en la oración que ya es la fantasía construida. Por ejemplo, uno podría decir, cuando voy caminando por la calle, algo que me incomoda mucho es cómo las otras personas me miran, y yo creo que es por mi forma de caminar que, bueno, seguiría el relato. De ahí vemos cómo el verbo mirar, atravesado por una voz pasiva, me miran, articula acá la fantasía que habla de la relación de un sujeto con el mundo. ¿Sí? Tampoco nos apuremos a pensar que el sujeto sería quien percibe para el psicoanálisis. El sujeto es algo más complejo y prometo hacer un video exclusivo. Pero vayamos aproximándonos a lo que es esta articulación psicoanalítica, que también encontramos que mediante el verbo un sujeto entra en una relación objetal. Ahora bien, para nosotros psicoanalistas, el interés por el objeto no será tanto en qué es lo que mira detrás de la mirilla del picaporte, sino que el objeto es la mirada, ¿sí? Es la mirada, y como Lacan decía en la clase que trabajábamos anteriormente, la esquicia del ojo y la mirada, quien mira se vuelve objeto mirada, ¿sí? Fíjense cómo aquello que aparece en el lugar de un objeto A no será la simple sustitución de lo que aparece detrás de la mirilla, sino que será aquellos objetos que entren en una relación justamente con la pulsión que va a ir inventando el cuerpo del psicoanálisis. Porque a nosotros nos importa el objeto mirada en tanto que es en ese objeto mirada donde hay un aumento de la tensión sin una descarga, a la cual en psicoanálisis le llamamos goce. Así que bueno, les propongo que hagamos un segundo encuentro por este medio, continuando también con el fantasma. Así que nos vemos.